Hola, bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. En esta antesala del Día de las Madres, quiero felicitar a mi madre, mi esposa y a mi hija y a todas las madres de Panamá que tengan un excelente día. Ahora sí, para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En Marítimo y Logística, crean unidad de inteligencia marítima. En finanzas personales, Simón Navarro nos da consejos para evitar que la época de Navidad consuma sus ahorros. En compliance, José Serrano explica el nuevo ecosistema del compliance en Panamá. Y en Desde el Mercado, José González habla sobre la nueva rebaja de tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos el programa y en nuestro segmento de finanzas personales, hoy Simón Navarro nos da consejos para evitar que la época de Navidad consuma sus ahorros. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Y estamos en el mes de diciembre, donde vienen los ahorritos, un año de ahorrar por 11 meses ahorrando, y que no caigas en la Navidad que se coma tus ahorros. Entonces vamos a hablar hoy sobre ese tema. Vamos a ver algunos problemas que hay habitualmente. En el mes de diciembre, el problema importante que hay, que la mayoría de las personas gastan más. Se gastan todos los ahorros de los 11 meses y exceden el gasto normal. Entonces, 11 meses ahorrando y que puedan perderse en 30 días no es rentable. En educación financiera no se hace, así que les voy a explicar por qué no se puede hacer. Y el reto que vamos a tener es proteger lo logrado durante 11 meses. Solución: define presupuesto antes de que inicie diciembre. Separa solo con porcentajes razonables tu ahorro anual. También haz una lista de regalos y cúmplela. Y te recomiendo, el valor está en el gesto, no en el regalo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que tener claro que si tú ahorras, por ejemplo, ahorraste $100 mensuales, al año son $1,200, lo recomendable para este mes de diciembre es que utilices el 20% de tu ahorro, o sea, $240 que ahorraste durante 11 meses, lo utilices para los regalos. Recuerda que la Navidad puede disfrutarse sin destruir tu estabilidad financiera. Así que tienes esos datos importantes que te doy en este mes de reflexión, de compartir en familia. Y ya sabes, protege tu educación financiera con Financiero News. Saludos. Gracias, Simón. Avanzamos y en nuestro segmento de Marítimo y Logística han creado una nueva unidad de inteligencia marítima. Veamos los detalles a continuación. La Cámara Marítima de Panamá creó una unidad especializada para analizar información relacionada con los sectores logístico, marítimo y portuario de Panamá. La nueva unidad de inteligencia marítima analizará y presentará los datos de una manera interactiva. Según el portal Hub News, la nueva unidad permitirá a los 240 agremiados recibir dashboards, alertas estratégicas y reportes técnicos de primera mano, para que puedan tomar decisiones rápidas y precisas sobre sus operaciones. La unidad de inteligencia marítima suministrará información sobre las 5 terminales portuarias, movimiento de contenedores, carga de transbordo, exportaciones, movimientos anuales y entrega de combustible. Además, recopilará y analizará información sobre la industria marítima auxiliar, cambios de tripulación, actividades de reparaciones de embarcaciones, entrega de provisiones, de ship chandlers, así como datos migratorios y aduaneros. Estos dashboards y pantallas interactivas le van a permitir al usuario ver la información de una manera más amigable. La unidad se alimentará con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá, el Servicio Nacional de Migración, así como de los análisis que realiza el Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá, entre otras fuentes. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 12.000.
el total de las amenazas y ciberataques que se han dado en Panamá por día en los últimos 12 meses, según un estudio de Kaspersky. La información indica que las amenazas más comunes detectadas en la región son el adware y los troyanos, especialmente los bancarios. El sector gubernamental es el más atacado en América Latina, concentrando el 41,9% de los incidentes. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? Mi Thinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. Mi Thinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos. Avanzamos y ahora en nuestro segmento de compliance tenemos con nosotros a José Serrano, quien nos hablará del nuevo ecosistema de compliance en Panamá. José, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. Hoy definiremos las reglas del juego para los sujetos obligados financieros y no financieros, bajo dos normativas importantes. Primero, la Ley 23, que nos obliga a prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Y el segundo, la Ley 81, que no es solo una norma administrativa, sino el desarrollo de un derecho humano, la privacidad, amparada en los artículos 29, 42 y 43 de nuestra Constitución. El reto no es elegir una sobre la otra. El reto es entender sus principios, derechos y obligaciones como un solo sistema operativo. Iniciaremos con el primer pilar, la recolecta de datos. Bajo la Ley 23, tenemos la obligación de ejecutar la debida diligencia, identificar al cliente, verificar al beneficiario final y entender sus riesgos. Sin embargo, la Ley 81 nos impone dos principios rectores, la finalidad y la minimización. Esto significa que no podemos pedir datos por si acaso. Solo recolectamos lo que es necesario para un propósito legítimo. ¿Cómo convergen? A través del consentimiento informado. Es nuestra responsabilidad explicarle al titular que sus datos sensibles se recabarán para cumplir con la normativa de prevención. Si este principio si este consentimiento es explícito y previo, cumplimos con ambas leyes. Pasemos ahora al segundo pilar, tratamiento y custodia. La norma de prevención nos obliga a conservar los expedientes por un mínimo de 5 años para poder reconstruir transacciones. Durante ese lustro, la Ley 81 nos designa como custodios. Tenemos la obligación de garantizar la seguridad y la confidencialidad de esa información, protegiendo datos sensibles como opiniones políticas o salud. El titular mantiene sus derechos y nosotros debemos evitar cualquier acceso no autorizado. Aquí aplica el principio de la proporcionalidad. El uso de estos datos para monitoreo de riesgo es válido, pero usar esa misma data para marketing sin permiso adicional sería una violación a la ley. Finalmente, el tercer pilar, el reporte. Si identificamos una operación inusual, la Ley 23 nos obliga a comunicar un reporte de operaciones sospechosas, o ROS, a la unidad de análisis financiero. La pregunta es, ¿viola esto la privacidad de datos? No. La ley establece que esta es la obligación legal y prevalece sobre la confidencialidad. Sin embargo, ignorar esta convergencia trae graves consecuencias, desde sanciones millonarias por incumplimiento de la Ley 23 hasta daños reputacionales irreversibles por violar la privacidad de sus clientes. La solución es clara: la evaluación del riesgo unificado, políticas
y controles integrados, capacitación continua y tecnología regulatoria que asegure la trazabilidad. Cumplir integralmente no es un costo, es la base de la confianza en el mercado. Soy José Antonio Serrano y gracias por su atención. Volvemos contigo, Orlando, al estudio principal. Gracias, José. Continuamos y ahora le presentamos nuestro resumen de actualidad. DHL Express anunció que a partir del 1 de enero de 2026 implementará un aumento promedio de tarifas del 5.9% en Panamá, como parte de su ajuste anual destinado a mantener la solidez operativa de su red global en un entorno económico y geopolítico cada vez más desafiante. La compañía explicó que el incremento busca fortalecer la resiliencia de su infraestructura logística y asegurar la continuidad del servicio para miles de empresas que dependen del transporte express internacional para mover cargas sensibles, urgentes y de alto valor agregado. DHL Express detalló que estos ajustes se realizan cada año considerando factores como inflación, fluctuaciones cambiarias y costos administrativos asociados a nuevas exigencias regulatorias y de seguridad. Tanto autoridades nacionales como internacionales actualizan periódicamente estas medidas, afectando operaciones en los más de 220 países y territorios donde la empresa tiene presencia. En otra información, la perspectiva global del sector bancario para 2026 se mantiene estable, impulsada por un crecimiento económico moderado, menores tasas de política monetaria y niveles de capital históricamente sólidos, incluso en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y transformaciones aceleradas dentro del sistema financiero, indica el informe de Moody's Ratings. Analistas señalan que la calidad crediticia seguirá siendo fuerte a nivel mundial, beneficiada por menores costos de servicio de deuda, mientras la rentabilidad del sector se mantendrá resiliente. Aun cuando las tasas más bajas comprimirán los márgenes de interés neto de algunos bancos, particularmente los más dependientes del fondeo vía depósitos y préstamos a tasa variable, el incremento de ingresos por comisiones y el reajuste gradual de los depósitos compensará el impacto. Los depósitos, además, seguirán recuperándose conforme disminuye la competencia con instrumentos de mayor rendimiento, fortaleciendo las reservas de liquidez y reduciendo la dependencia de financiamiento mayorista. Por último, Panamá dio un paso estratégico para reforzar su transparencia fiscal y cerrar espacios a la evasión tributaria con la firma de 2 nuevos acuerdos multilaterales de intercambio automático de información, uno orientado al reporte de criptoactivos, y el otro que actualiza el estándar común de reporte para cuentas financieras tradicionales. La suscripción se realizó en el marco de la reunión plenaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria. Ambos instrumentos permitirán que la Administración Tributaria panameña reciba y comparta información relevante con múltiples jurisdicciones, fortaleciendo la capacidad del país para detectar riesgos de evasión, prevenir abusos y evitar el uso indebido de estructuras financieras y digitales para erosionar bases imponibles. Ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? Mi Thinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. Mi Thinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos. Continuamos con nuestro programa y tenemos con nosotros al analista José González para conocer lo que se avecina esta semana en la Reserva Federal de Estados Unidos y una eventual rebaja de tasa de interés. Bienvenido, José, a Financiero News. Encantado, un placer siempre estar con ustedes. Bien, José, vamos a empezar con la primera pregunta. Los mercados están en un sub y baja ante la esperanza de un nuevo recorte de tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos esta semana que viene.
¿Cómo tú ves esta situación? Luego de que el mercado dudara si la Reserva Federal iba a hacer un recorte más en su sesión del 10 de diciembre, el 89% de los operadores piensa que sí viene un último recorte en el año de 25 puntos básicos, lo que está animando los retornos de las acciones, que como mencionabas han sido volátiles. Había cierta duda de los retornos que podían generar las acciones tecnológicas, particularmente las vinculadas a la inteligencia artificial, pero eso se ha ido disipando. Los mercados consideran que desde 1950 diciembre siempre ha sido un mejor mes que noviembre, porque es el mes de cierre de posiciones del año. Por lo general se toman posiciones hasta mediados de diciembre y se cierran los libros para asegurar las ganancias en la medida que se distribuyen beneficios o bonos en el primer trimestre del año siguiente. La perspectiva es que los resultados del último trimestre, que es lo que sigue liderando las cotizaciones y las valoraciones de las acciones, serían positivos, lo cual ha alimentado esta recuperación, que tampoco es extraordinaria, pero es relativa. Los mercados en términos netos se mantienen más o menos estables. Lo que ha llamado la atención esta semana también es la recuperación de Bitcoin, que había bajado de un nivel de $90,000 por Bitcoin, y hoy día recupera esos niveles, pero sigue por debajo de sus récords históricos cercanos a los $120,000. Por otro lado, ¿qué análisis le das a la situación de tensión en Venezuela, las elecciones en Honduras y la guerra entre Ucrania y Rusia? La tensión con Venezuela se viene incrementando en la medida que la administración del presidente Trump declaró cerrado el cielo venezolano hace poco más o menos de una semana, excediendo su autoridad, porque nadie puede cerrar el espacio aéreo ajeno. Una advertencia de la Autoridad Federal de Aviación Norteamericana de que volar sobre Venezuela implicaba ciertos riesgos en esta circunstancia. Hay que recordar que el 7% de la Armada norteamericana está en las costas del Caribe, incluyendo el portaaviones Gerald Ford, que es el más grande que tiene la Marina de los Estados Unidos. En reuniones de gabinete esta semana, el presidente ha señalado que están considerando iniciar acciones en tierra pronto, en la medida que hubo una llamada telefónica entre el presidente Trump y el presidente Maduro, revelada por el New York Times y ya confirmada por la administración, con distintas versiones de quién dijo qué, pero la versión de los Estados Unidos es que se le dio un ultimátum a Maduro y que Maduro pidió salvoconducto para él y su familia, y 100 de los miembros del régimen, el proceso venezolano, con salidas en lo que se discute en la prensa norteamericana a Cuba, a Turquía o Rusia. Sin embargo, desde Caracas se niega tal posición y se afirma que lo que se planteó es una negociación por una transición democrática en Venezuela similar a los acuerdos de Qatar que el gobierno en Caracas violó en la elección del 28 de julio. Lo cierto es que la tensión se mantiene y o bien escala y hay ataques en tierra de parte de los Estados Unidos, todo el mundo descarta una invasión, o baja la tensión y continúa la diplomacia. No queda claro, con la administración Trump es difícil pronosticar comportamientos, pero la tensión ha seguido en incremento esta semana. Por otro lado, como mencionabas, la elección de Honduras le resta otro aliado al régimen en Caracas, que ha perdido los aliados que tenían Argentina, Bolivia y Ecuador, y en el Caribe, y queda cada vez más aislada. La siguiente movida de pieza corresponde a la administración Trump en términos de escalar el conflicto, como lo ha señalado. La administración Trump ha hecho una oferta a Ucrania para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia que favorece la agenda rusa, ante la cual Ucrania ha rechazado la oferta. Sin embargo, no la ha negado completamente. Los enviados del presidente Trump, el enviado especial Witkoff, que es el encargado de la crisis en Ucrania, está en Moscú esta semana, acompañado del hijo del presidente y su yerno, tratando de llegar a acuerdos con Putin. La clave aquí es si Ucrania cede o no a las demandas rusas, y si Ucrania y Occidente, porque la oposición europea no es necesariamente la de los Estados Unidos, pueden confiar en la palabra o los compromisos de Putin
de cara al fin de una guerra y un armisticio que sería costoso para Ucrania. Uno puede imaginar, y eso es pura especulación, Orlando, que en estas conversaciones Rusia, Ucrania, Venezuela, Estados Unidos puede haber un tit for tat, como se dice en inglés, un intercambio en el cual Rusia es favorecida por un acuerdo de paz conveniente en Ucrania y Venezuela queda bajo una zona de control de los Estados Unidos. Está descartado, por otro lado, independientemente de la posición china en favor de Venezuela, que ninguno de ambos países, Irán ya no cuenta, ha sido desplazado después de la acción militar de los Estados Unidos en territorio iraní, que es lo que entusiasma de alguna forma ciertos sectores de la administración Trump de que atacar en Venezuela no tendría implicancias regionales o escalaría el conflicto a un nivel que no lo pueda controlar los Estados Unidos, en los cuales Venezuela está aislada, sola y sin recursos de defensa de sus aliados, que son más bien diplomáticos y políticos que bélicos. Y por último, ¿qué opinión te merece el último informe de la OCDE donde indica que la inteligencia artificial y los aranceles podrían poner a prueba el crecimiento económico? Sin duda, estamos empezando a sentir los efectos de las tarifas en los Estados Unidos finalmente, y los costos en términos particularmente de alimentos han sido muy grandes. De ahí que la administración Trump haya revisado las partidas de 200 ítems agroindustriales, particularmente de América del Sur, eliminando las tarifas prácticamente a todos ellos. Por otro lado, la decisión de la Reserva Federal ha tenido que ver más por el empleo que la inflación. Los efectos de las tarifas y la incertidumbre y la desaceleración en la tasa de crecimiento de la economía norteamericana está haciendo que las personas se afirmen en sus empleos con la sensación de que si pierden el empleo corriente no van a conseguir otro, y que las corporaciones hayan detenido las contrataciones e incluso ciertas corporaciones hayan empezado a reducir sus nóminas. Eso es lo que ha generado, como mencionábamos, la volatilidad en los mercados, que tampoco van a apostar en contra de una baja en las tasas que tiende a tener un efecto positivo en la cotización de las acciones. Gracias, fue José González, Managing Partner de GSG Advisory, en nuestro segmento Desde el Mercado. José, esperamos tenerte en una próxima ocasión. A la orden siempre. Y en nuestro segmento de tecnología tenemos que los semiconductores alcanzarán un valor aproximado de $1 billón. Veamos a continuación la información. De 2024 a 2030, la industria de semiconductores podría canalizar más de $1.5 billones hacia nuevas fábricas, impulsada por decisiones de inversión territoriales. El informe Semiconductor and Beyond 2026 de PwC indica que esta cifra excede lo invertido en 20 años y se sustenta en un análisis de oferta y demanda. El aumento en las cargas de trabajo de inteligencia artificial está generando una mayor demanda de semiconductores en centros de datos, como aceleradores de inteligencia artificial y memorias de alto ancho de banda, lo que contribuirá al crecimiento esperado del mercado global de servidores a más de $300.000 millones en 2030. Para 2030, el segmento de servidores y redes se consolidará como el principal mercado. Se estima que los aceleradores de inteligencia artificial en centros de datos aumentarán su participación en los ingresos hasta alcanzar cerca del 50% del total. La industria automotriz será el segundo sector de mayor crecimiento, con una tasa anual del 10.7%, impulsada por vehículos eléctricos y conducción autónoma. Para 2030, los autos híbridos y eléctricos representarán el 50% de las ventas y los semiconductores de potencia más del 50% del costo total. El sector de electrodomésticos crecerá 5.6%, mientras que robots personales aumentará el 12.9%. El informe proyecta 5 tecnologías transformadoras que marcarán el rumbo del mercado de semiconductores en el largo plazo: inteligencia artificial avanzada, robótica autónoma, tecnología sin conductor, computación cuántica y sistemas ciberfísicos inteligentes.
El futuro de los semiconductores no dependerá únicamente de la innovación tecnológica, sino también de la capacidad para anticipar tendencias y cerrar brechas críticas de talento. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.